Bueno, Se ve perfecto. ya. La verdad es que ha sido todo un desafío para mí introducirme en este tema, ya que hay muy poca información científica concluyente. Es efectivamente un campo de vivencias muy poco exploradas en la clínica, y también son vivencias muy poco verbalizadas por mujeres y hombres en los distintos settings, ya sea con pares o con los profesionales de la salud con quienes se cruzan a lo largo de la etapa perinatal. Voy a intentar transmitir de la mejor forma la información que he recopilado. ¿Por qué no avanza? Algo le pasó. Espérenme. Ahí, ahí. Bueno, quiero intentar abordar este tema primero con algo muy breve sobre historia y algunas definiciones de sexualidad generales. Luego una descripción de la sexualidad en tres momentos que son cruciales en la etapa perinatal, como es el embarazo, el posparto y la sexualidad vivida en parejas con infertilidad. Y les voy a comentar algunos datos que conseguí por estos días. Eh, Algunas definiciones de sexualidad como para ir comprendiendo en qué campo de significados nos movemos. La sexualidad es la manera de vivir que tiene una persona ante el hecho de ser hombre o mujer. Dicha sexualidad favorece la comunicación y las relaciones personales afectivas y proporciona placer. La sexualidad es el resultado de una construcción histórica y cultural inmersa en la red de significados del grupo social específico. De esta forma, la sexualidad, como manifestación y expresión individual del ser humano, no se separa de su entorno cultural y es allí donde debe ser interpretada. La sexualidad es una construcción mental de aquellos aspectos de la existencia humana que adquieren significado sexual y por tanto nunca es un concepto acabado y definitivo. La estructuración de la sexualidad es el resultado de las construcciones que hace la integración de cuatro potencialidades: el erotismo y la vinculación afectiva, con el concepto dinámico en el tiempo y altamente individualizado. Eh, a través de la historia de la humanidad, la sexualidad ha ido cambiando constantemente en todos sus aspectos. Quiero comentar tres momentos cruciales en esta historia que han determinado cambios profundos y permanentes. Eh, ¿Se escucha? ¿Se Sí. escucha? Ya. Sí, se escucha. En la antigüedad, en la época de los griegos, vivían la sexualidad de una manera libre. En el siglo IV en adelante, la iglesia, de los deseos de la carne y de cualquier ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio y fuera de los objetivos. Ay, Jimé, no te puedo contestar ahora, por favor, para llamarme, de verdad. Lo siento. Ahí volví. Pauli, Sí, volviste. Sí. Lo siento, es que tengo el internet muy inestable y lo tengo del teléfono y me entra una llamada y se me cae. Bueno,
Entonces, decía que la Iglesia fue la que se apropió del control de la conducta sexual. Cualquier ejercicio de la sexualidad fuera el matrimonio y fuera los objetivos de la procreación está condenado, y todo lo que fuera pecaminoso es susceptible de redención mediante la confesión. Luego viene paulatinamente la separación entre sexo y procreación. Y eso comienza con la aparición de la píldora anticonceptiva, que ofrece a la mujer una libertad absoluta en términos de control de la natalidad. El ejercicio sexual se independiza de la procreación y se sitúa en la categoría del puro placer. Se practica el sexo por sí mismo, se convierte en un fin y no en un simple medio. Luego, al inicio del siglo XX, y como consecuencia de los efectos en la salud que tienen las enfermedades de transmisión sexual, se gesta el concepto de educación sexual. Se comienza la mezcla de niños y niñas en las escuelas, se despenaliza la contracepción y el aborto en ciertas circunstancias, se crean sociedades, revistas, se realizan congresos sobre sexualidad. Y en 1966, Master y Johnson publican el texto La respuesta sexual humana, una investigación que ofrece una caracterización biológica de la sexualidad sin precedentes. Llegamos a las definiciones más modernas de sexualidad, la que postula la Organización Mundial de la Salud, es que la salud sexual es la integración de aspectos somáticos, afectivos e intelectuales, de modo tal que de ella derive el enriquecimiento y el desarrollo de la persona humana, la comunicación y el amor. La Declaración de Valencia de 1997 dice que la sexualidad humana constituye el origen del vínculo más profundo entre los seres humanos y su realización efectiva, y de su realización efectiva depende el bienestar de las personas, las parejas, la familia y la sociedad. Es por tanto su patrimonio más importante y su respeto debe ser promovido por todos los medios posibles. La salud sexual es un derecho básico y fundamental. La sexualidad entonces se comprende desde una perspectiva biopsicosocial, la cual considera múltiples aspectos y desde múltiples actores participantes. Es así como los aspectos biológicos y clínicos participan principalmente el personal sanitario, en los aspectos conductuales, la familia, los establecimientos educacionales, y finalmente en los aspectos culturales y psicosociales participan el grupo de pares, las redes, la influencia de los medios, por ejemplo, la ética, la religión, etc. Finalmente, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad no es algo dado naturalmente, no preexiste a la acción humana, no es solo instinto natural, sino sobre todo un producto cultural. En ella se armonizan elementos provenientes de la raíz biológico-genética y las adquisiciones sociales propias de la vida en sociedad. La sexualidad tiene un carácter altamente individualizado y personalizado. Actualmente se acepta que los deseos y placeres del sexo perfilan la idiosincrasia del sujeto, constituyen su identidad. La evidencia de una sexualidad sana es considerada parte de los derechos fundamentales del ser humano, como lo declara la OMS. Y muchas investigaciones avalan que tanto en mujeres como en hombres emparejados, el aumento del deseo sexual y la satisfacción sexual se asocian a una mejor expresión afectiva, mejor comunicación, sentimientos de equidad dentro de la pareja y mejores niveles de satisfacción general de la vida en pareja. Entonces vamos ahora a lo que nos convoca, que es la sexualidad aplicada a la etapa perinatal. La sexualidad durante la etapa perinatal es un tema tabú. El embarazo sigue siendo una etapa en la que parece que la sexualidad no existe, que no se habla, las parejas no se informan, lo cual genera incertidumbre y ansiedad. Incluso los mismos profesionales que participan en el control prenatal se abstienen de involucrarse en el tema. Durante el embarazo se producen múltiples y profundos cambios que pueden afectar distintos aspectos de la relación de una pareja. En el ámbito de la sexualidad, dichos cambios pueden producir un fortalecimiento y renovación de la vida en pareja, o muy por el contrario, perjudicarla y generar una fuente de conflictos futuros. La vivencia de la sexualidad en la etapa perinatal depende de dos grupos de factores: factores individuales y factores de la pareja. Los factores individuales, como ya comentamos, la cultura, la educación, nivel socioeconómico,
la situación sentimental actual y pasada, la historia sexual previa, la vivencia de la sexualidad en el momento del embarazo, todo lo médico que implica estar embarazada, todas las complicaciones o no complicaciones, embarazo fisiológico, embarazo patológico, todo incide finalmente en la vivencia de sexualidad. Y los factores de pareja más relacionados a una vivencia sana de sexualidad son factores más bien afectivos, como de comunicación, vinculación, compromiso, el proyecto que tenga la pareja en el futuro, cómo era la vida sexual en pareja antes del embarazo, con qué información cuentan. Eso es fundamental a la hora de determinar cómo va a ser la vivencia de la sexualidad durante el embarazo. Con respecto a los cambios que se producen en el embarazo, hay cambios físicos, psíquicos, conductuales. Los cambios físicos incluyen cambios anatómicos, como por ejemplo aumento de peso y de volumen abdominal, aumento de la coloración de la piel, de las areolas, de la línea media bajo el ombligo y de las mucosas genitales. Hay un aumento de la lubricación vaginal y un aumento de la sensibilidad por mayor vascularización y congestión. Hay un aumento de la sensibilidad mamaria con mayor capacidad eréctil del pezón. Y hay otros cambios fisiológicos como síntomas de malestar general, cansancio, fatiga, somnolencia, náuseas, vómitos, la famosa gestosis, más típicamente del primer trimestre, y otros como dolores articulares, especialmente en la pelvis y el periné, dolor de la columna lumbar, edema, insomnio, cosas que son más propias del tercer trimestre. Las mujeres experimentan estos cambios en muy diferente medida unas de otras. Y mientras algunos de estos cambios pueden mejorar la vida sexual de la pareja, otros la pueden entorpecer, o incluso pueden, por el contrario, de una forma positiva, podrían también propiciar cambios en la vivencia sexual, ampliando los horizontes de las actividades posibles y gratificantes. Me refiero a que mucho se habla de que en la etapa del embarazo pueden surgir por primera vez otras actividades sexuales que no signifique simplemente el coito. Los cambios psíquicos que ocurren durante el embarazo parten porque la mujer debe acostumbrarse a su nueva estructura corporal y en ocasiones puede sentirse insegura y poco atractiva hacia su pareja. La pareja a su vez puede percibir estos cambios como profundamente eróticos o muy por el contrario, sentir temor, angustia o rechazo. El nuevo estatus hormonal a veces produce la habilidad emocional, lo cual demanda también mayor atención y demostración de afecto por la pareja. Otros elementos como la edad de la gestante y las expectativas son fundamentales. Es muy diferente, por ejemplo, un embarazo no planificado en una adolescente que una mujer adulta que espera con ansia su primer hijo, o una pareja con problemas de infertilidad, o una multípara de 6, son escenarios totalmente diferentes. Por lo tanto, confluyen en las parejas múltiples y variados factores que hacen de la sexualidad durante el embarazo una vivencia extremadamente personal. Como dije, también ocurren cambios de conducta, finalmente, explicado por lo que les he comentado ya. Estos cambios de conducta son frecuentes y precoces durante el embarazo, además muy variables entre una mujer y otra, y se explican por lo comentado anteriormente. El deseo sexual durante el primer trimestre, esto es como un consenso general. Como digo, a ciertas mujeres les pasa, a otras mujeres no, pero como consenso en el primer trimestre, el deseo sexual es muy variable, no hay criterios completamente uniformes, pero sí parece coincidente que hay una disminución del deseo sexual por parte de la mujer gestante, con lo cual hay también una disminución efectiva de la actividad sexual. Durante el segundo trimestre, las mujeres en general reportan un aumento del deseo sexual con respecto al primer trimestre y a veces incluso con respecto a su vida sexual previa al embarazo. Se describe incluso que algunas mujeres han experimentado por primera vez en la vida un orgasmo en esta etapa. Probablemente este cambio se explica por un estado de bienestar mayor al primer trimestre y que ha disminuido también el malestar generalizado, la pareja está más habituada al estado de gravidez, con lo cual disminuye el temor y la incertidumbre.
Durante el tercer trimestre, la mayoría de las mujeres experimenta una disminución o ausencia del deseo sexual, consecuentemente una disminución de la frecuencia coital, principalmente por miedo a desencadenar un parto prematuro, o por molestias de la pelvis, del perineo y de la columna lumbosacra, e incomodidad por aumento del tamaño fetal y la posición de encaje para el parto. Lo... algo me pasó de nuevo, perdón, lo siento. Voy a tratar de arreglarlo, no sé qué pasa. Lee, perdona, pero si se te quedó detenida la imagen, normalmente hay que volver a cliquear la presentación, hacer clic nuevamente y ahí en general suele avanzar porque pasa harto que de repente se queda ahí. Ah, doble clic. Espérate. Ahí sí, qué pesado, me traiciona la tecnología. Bueno, estoy muy tecnológica en todo caso. Bueno, parece que me fui. Con respecto a la patología obstétrica, los estudios no son concluyentes tampoco con respecto al riesgo de parto prematuro y rotura prematura de membranas. Algunos autores plantean que el exceso de frecuencia coital podría desencadenar el parto basado en la asociación entre liberación de oxitocina y contracción uterina propias del orgasmo femenino. Esta asociación sería válida para partos de término, no así para partos prematuros. En términos generales, se desaconseja la actividad sexual solo en presencia de infecciones concomitantes y se sugiere a las parejas evitar parejas múltiples por el riesgo de infección que esto conlleva. Hay algunos estudios que han investigado en profundidad cuál es el significado de la sexualidad durante la gestación para las mujeres y concluyen a propósito del relato de las propias mujeres que la expresión de sentimientos de amor y afecto son vitales, principalmente para fortalecer la autoestima de la mujer y propiciar la continuidad de la vida que está representada en la gestación. Estos sentimientos se basan en tres conceptos: la protección de la mujer para cuidar la evolución de la gestación y el bienestar del hijo por nacer; el concepto de temor e incertidumbre, ya que se enfrenta la preservación de la relación de pareja con la necesidad de mantener el bienestar del hijo; y por último, el concepto de satisfacción, que proporciona a la mujer estabilidad, felicidad y tranquilidad con su vida de pareja. En el puerperio se produce un estado hormonal comparable a un hipogonadismo, donde hay una disminución de las hormonas sexuales y liberación de prolactina, encargada de la producción de leche materna. Este estado hormonal influye de manera negativa en el deseo sexual de la mujer y en el estado de ánimo. La recuperación se produce de manera gradual. A los 3 meses posparto, en promedio, se recupera la capacidad orgásmica y la mayoría de las parejas han reiniciado las relaciones coitales. Los factores asociados a una recuperación tardía, propios de la puérpera misma, son el miedo al dolor, el miedo a un nuevo embarazo, la falta de información y la presencia de un trastorno depresivo. Estos son aspectos muy importantes de evaluar en el control del puerperio. Cabe mencionar también el agotamiento por los cuidados del recién nacido, razón por la cual algunas mujeres privilegian el descanso y el sueño antes que la actividad sexual. En esa misma línea es posible y frecuente también que la pareja se sienta rechazado por la presencia del hijo, que llega a ser un rival, como centro de atención y afecto por parte de la mujer. La sexualidad, por último, en parejas con infertilidad no ha sido suficientemente estudiada. En general, las parejas que se someten a tratamientos de infertilidad ya llevan un tiempo intentando lograr un embarazo espontáneo, por lo tanto llegan a este proceso con algún grado de desgaste y ansiedad.
Por otra parte, la actividad sexual calendarizada puede provocar que la experiencia erótica no sea satisfactoria, incluso llegando a ser desagradable y frustrante. Hay algunos estudios que sugieren mantener relaciones sexuales libres y frecuentes, más que en momentos precisamente programados, en parejas con altos niveles de ansiedad, ya que el estrés podría producir ciclos anovulatorios. Se postulaba que la actividad coital periconcepcional podría provocar abortos secundarios a factores infecciosos y a las contracciones uterinas ocasionadas por el orgasmo femenino. Pero se ha visto que el logro de la implantación de embriones es mayor en parejas que no suspenden su actividad sexual. Es más, se determinó que la retención espermática es mayor si el orgasmo femenino es posterior al masculino, desaconsejando entonces cualquier restricción a la vida sexual en pareja. Bueno, yo me pregunté qué opinan las mujeres chilenas de esto, porque considerando que mi experiencia clínica es mayoritariamente con mujeres que cursan alguna patología mental, principalmente trastorno ansioso depresivo, donde el deseo sexual está prácticamente anulado, y considerando que los estudios que encontré en población general sobre la vivencia de la sexualidad en etapa perinatal son todos extranjeros, me hice esa pregunta, entonces diseñé una encuesta rápida que yo pretendía socializar en redes, simplemente voy a preguntar qué opinan mis amigas, mis colegas, etcétera, y les quiero mostrar los resultados que no están tan lejos de lo que está publicado, ¿ah? Acá. A ver, ¿cómo saco esto? ¿Cómo saco esto de aquí arriba? Aquí. Aquí. Aquí está. Está cargando respuestas. No sé si hay más respuestas porque parece que se viralizó increíblemente. Me contestaron la encuesta 2.574 mujeres en 4 días. Yo quedé gratamente sorprendida y la verdad es que sorprendida porque en realidad esto dice que las mujeres queremos hablar de esto. Ya, volví. Bueno, algunos datos que pregunté sobre edad, la mayoría de las mujeres están entre 26 y bueno, mayores de 40. La mayoría tiene 1, 2 o 3 hijos. El nivel educacional, esto yo creo que es un sesgo porque se transmitió más bien a mis Pauli, contactos. ¿Sí? estamos viendo la diapositiva que dice qué opinan las mujeres chilenas todavía. Ah, ¿por qué? Hazle doble clic a la siguiente. No, Ponlo en modo presentación, tal vez. no, pero es que yo quiero mostrar una página de acá, web. ¿No se puede? No la estamos viendo. Entonces, Pauli, lo que tienes que hacer entonces es salir y poner, compartir de nuevo y ahí comparte tu escritorio, el escritorio de... Ah, ok. Oh, es que no. Stop. Ah, aquí, ya. Bien. ¿Ahí sí? Ahí sí la Sí. vemos. Ya. Fantástico. Esta fue mi encuesta. Edad, en general, como les decía, las mujeres mayores de 18, con 1, 2 o 3 hijos, con, como les decía, yo creo que es un sesgo porque me salió un 30% de mujeres con estudios de posgrado, entonces no representa en lo absoluto la realidad de todo el país. Esto me sorprendió, pregunté si alguna vez has tenido un embarazo sin haberlo planificado. Más de la mitad contesta que sí. Bueno, eso yo creo que da para otras conversaciones. 10% aproximadamente se ha sometido a algún tratamiento de fertilización asistida. Y con respecto al tema en cuestión,
algunas mujeres experimentan cambios en su deseo sexual durante el embarazo. Según tu experiencia, tu deseo sexual, la gran mayoría, casi la mitad, contestó que aumentó en un momento y disminuyó en otro. Y el aumento fue mayoritariamente o durante todo el embarazo o en el segundo trimestre, que es lo que comentamos, porque el segundo trimestre es un periodo de mayor bienestar. En las pacientes que disminuyó, también lo mismo que se ha estudiado, disminuyó más en el, o constante durante todo el embarazo, o más en el tercer trimestre, y bueno, en el tercero y en el primero, en el segundo no. Ahora, las razones, si tu deseo, yo pregunté, si tu deseo sexual disminuyó durante el embarazo, ¿a qué podrías atribuirlo? La gran mayoría, casi el 60%, al malestar físico, cansancio, náuseas, mucho sueño, dolor. En segundo lugar está la incomodidad por el crecimiento abdominal. Y en tercer lugar, y que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, en realidad creo que un poco es así, que tus instintos estaban enfocados en la gestación. Hay un cambio de foco efectivamente en las mujeres de interés y instinto finalmente, yo creo que está focalizado en la procreación. Pocas mujeres, 20%, pensaron que era peligroso para su estabilidad de pareja el tener disminución del deseo sexual. La gran mayoría se sintió apoyada por su pareja cuando estos problemas de sexualidad ocurrieron. Y esta pregunta, ¿quién te dio información al respecto de la sexualidad durante el embarazo? Un tercio de las pacientes no tenían dudas al respecto, otro tercio encontró respuestas en el médico obstetra, y esto también yo creo que es un sesgo de mi muestra, porque esto en rojo son las mujeres que en la matrona encontraron respuestas. Como comentaba Stephanie en su presentación, la gran mayoría de las pacientes que se controlan el embarazo en la salud privada no conocen a la matrona hasta la semana 35 aproximadamente, por ahí. Entonces no hay momento de conversar estos temas. Así que estoy muy de acuerdo con la sugerencia que ella hizo de que conocer a la matrona en la parte privada, que no se hace, sería una súper buena medida. Bueno, share, solamente quiero quiero concluir cortito. Como conclusión, pensar que es un tema súper poco explorado, súper poco investigado, súper poco socializado, y que las mujeres están ávidas de hablar, ¿no? De hecho, mis más cercanas, cuando yo mandé la encuesta, me decían es que están incendiados los chats hablando de esto. Entonces me dio mucho gusto que eso pasara. La sexualidad es fundamental para la estabilidad de la pareja y por consecuente de la familia. Por lo tanto, los profesionales tenemos que abrir el tema e informar a las pacientes considerando el impacto que tiene esta vivencia humana fundamental. Les dejo algunas bibliografías y algunos sitios donde se pueden informar más. Muchas gracias.